ya se ha anunciado, bueno, nuestra meditación el día de hoy en el culto de oración se titula Sabiduría sobre la ira. Y esta tarde nos estaremos paseando un poco en el libro de Proverbios para ver qué, qué dice el Señor acerca de la ira y cómo la sabiduría puede prevalecer en medio de la ira. Bien, vivimos en una cultura donde la ira no solamente es visible, sino que la ira se ha normalizado, ¿sí? Por ejemplo, seguramente algunos recordarán un episodio el 27 de marzo de 2022 en la entrega número 94 de los premios Oscar, que allí había un presentador que es cómico llamado Chris Rock y entre unas bromas que le hizo a la esposa del actor Will Smith, porque ella sufre de alopecia, se metió con ella con algunas bromas. Will Smith se para y le da una bofetada en pleno público. Y no solamente los que estaban en ese recinto vieron cómo la ira fue desbordada, sino que también en el mundo entero pudieron presenciar de cómo la emoción gobierna el corazón. Y ciertamente este actor, luego de unos días, hizo una entrevista y él dice que perdió el control gracias a una ira acumulada en él. Entonces, vemos que no solamente la ira está en ámbitos visibles, tan visibles como esos, porque son momentos que se ven en todo el mundo, sino que la ira la vemos cotidianamente. Cada día podemos presenciar la ira de distintas formas. Por ejemplo, y creo que aquí todos nos hemos dado cuenta de esto, en el tráfico, cuando vamos por allí, seamos conductores o no seamos conductores, podemos ver a conductores, bien sea de vehículos o de motos, cómo sueltan insultos por aquí, insultos por allá, y bueno, entre tantas palabras que ni siquiera quisiéramos repetir. Pero vemos como la ira acumulada está detrás de un volante donde pasa de todo. Pero no solamente en ese ámbito vehicular, sino también en las redes sociales. Bien sea se coloca un post o un anuncio sobre algún evento, sobre algo que quizás nos conmociona o nos enfurece, enseguida ahí vienen las opiniones, pero ya no son de palabras, sino de dedos. Utilizamos las redes sociales para criticar, para que esa ira se encienda a través de nuestras manos en las redes sociales. Pero no solamente lo podemos ver en la calle, como ya mencioné, lo podemos ver en las redes sociales, sino ya en el interior, en nuestros hogares, en nuestras casas. Esas diferencias que hay entre esposo y esposa, cuando se dicen palabras hirientes, cuando se dicen palabras quizás no tan agradables, o incluso esa indiferencia hacia los hijos. Entonces ahí podemos ver no solamente una ira a una gran escala tan visible como en los premios Oscar, sino también lo podemos ver en el seno de nuestro hogar. Entonces podemos ver que la ira está en todo lugar y en todo momento. La ira siempre revela algo. La ira no está por estar, siempre va a revelar algo y ella anuncia lo que está en el corazón. Ella revela lo que está en nuestro corazón. Eso hace la ira. Por eso, mis hermanos, a través del libro de Proverbios, como hoy estaremos paseando en varios versículos, veremos que la Biblia no nos ofrece técnicas de autocontrol. Cómo hacer para autocontrolarnos. Cómo hacer para morder nuestra lengua y no decir nada. No. La Biblia nos enseña algo más profundo. Y esto es un camino de semejanza. Un camino que nos invita a que seamos como nuestro Padre. ¿Sí? Un camino que nos invita a reflejar el carácter de Dios. Si somos sus hijos, se espera de nosotros que seamos hijos sabios, hijos que reflejen el mismo carácter de nuestro Padre, de nuestro Dios. Ese es el camino que nos invita a Proverbios. No el camino del autocontrol, sino el camino de la dependencia y que seamos muestras del carácter de Dios en nuestras vidas. Así que hoy veremos cómo puede florecer la sabiduría en medio de la ira. Y en primer lugar, como les decía, el sabio refleja el carácter de Dios.
El sabio refleja el carácter de Dios. Bien, mis hermanos, cuando leemos el libro de Proverbios, allí nos encontramos con una frase repetidamente y la frase es tardo para la ira, tardo para la ira. Y seguramente cuando escuchamos esa frase o la leemos, inmediatamente se nos va a una característica de Dios o a un atributo de Dios. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo 34, versículo 6, allí nos dice acerca de Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, y tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero no solamente en Éxodo nos dice que Dios es tardo para la ira, también nos dice el profeta Nehemías, Nehemías 9:17 dice, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿qué hace Proverbios cuando menciona esa frase tardo para la ira? Que ya vamos a ver varios versículos que lo dicen. Lo que hace Proverbios es invitarnos a que seamos como Dios es, a que mostremos el carácter de Dios en nuestras vidas, porque Él es tardo para la ira. Y ciertamente, mis hermanos, la ira de Dios es real. La ira de Dios es tan cierta como lo es su amor. La ira de Dios es tan cierta como lo es su misericordia. La ira de Dios es tan cierta como lo es su fidelidad. Es tan cierta. Solamente que su ira no es como la nuestra. La ira de Dios es justa, es santa, es paciente, es perfecta. Así es su ira. Y por lo tanto, su misericordia siempre está lista para brotar. Gracias a que su justicia es su ira y su justicia es perfecta. Ahora, mis hermanos, consideremos esa invitación que nos hace Proverbios, que también seamos nosotros como nuestro Dios, que es tardo para la ira. Lo quiero invitar a Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, versículo 29. Dice Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse, ¿se dan cuenta? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Pero también vemos, no solamente en este verso, también Proverbios también nos habla de ese carácter como Dios que debe verse reflejado en nuestras vidas y podemos ver un poco más adelante, un capítulo más adelante, Proverbio 15, versículo 18. Proverbio 15, verso 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas, o pero, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Repito, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y podemos ver un ejemplo más, un texto más en el capítulo siguiente, en el capítulo 16 de Proverbios, pero en el verso 32. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Repito, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, si Dios se caracteriza en que es tardo en airarse, entonces Proverbios nos está invitando a reflejar ese mismo carácter, que también seamos tardos en airarnos. ¿Sí? No se trata de mantener un temperamento autocontrolado o un temperamento refinado. No se trata de eso, sino de que podamos vivir en semejanza a nuestro Padre. Esa es la invitación. Ya que Él es tardo para airarse, también se espera de nosotros lo mismo y la Biblia así lo confirma. Entonces, si vemos cada uno de estos tres versículos, podemos ver tres verdades. Una de ellas es, según Proverbios 14, 29, que ser tardo para la ira es ser paciente en el espíritu. Repito, ser tardo para la ira es ser paciente en el espíritu. Porque dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si somos sinceros, mis hermanos, nosotros somos
rápidos para la ira y lentos para la misericordia. Todo lo contrario a lo que es nuestro Dios. Eso es natural en nosotros. Pero si somos creyentes, si estamos en Cristo, en nosotros habita ¿quién? El Espíritu Santo. Y si en nosotros está el Espíritu Santo, entonces se debe ver en nuestra vida de forma natural su espíritu, perdón, su fruto. Y parte de su fruto es que seamos, ¿qué cosa? Pacientes. Eso es. Nosotros tenemos que ser pacientes porque es parte de su fruto. Entonces, no se trata, mis hermanos, de apretar los dientes, de aguantar. No, se trata de depender del Espíritu Santo. Se trata de que Él nos guíe, nos conduzca según su voluntad a que seamos pacientes, mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, número uno, ser tardo para la ira es ser paciente en el Espíritu. Por ejemplo, mis hermanos, si estamos en una fila interminable, llámese en un banco, llámese en un supermercado, y la fila casi que no avanza y por fin ya estamos cerquita de la caja y nos quedan una o dos personas y pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, ya pasan 20, ya uno se desespera. Y ya uno, la tentación más fácil que viene a nosotros es comenzar a reclamar. Esa ira comienza a subirnos del pecho a la cabeza y queremos decir 4 cosas a la persona que está delante o a la cajera o a quien sea. O llámeme al gerente, lo que sea, porque no queremos esperar. Pero ese es el camino fácil del necio, el que no es paciente. Más, si sabemos que nosotros, está el Espíritu Santo, si sabemos que Él brota en nosotros la paciencia como parte de su fruto, debemos decir, Señor, yo confío que tú estás el control de esto. Y también, Señor, permíteme quizás orar ahora mismo por alguna circunstancia. Permíteme ahora aprovechar este tiempo que no contaba para predicar incluso con el que está al lado. O simplemente confiar en el Señor. Y para que seamos lentos en airarnos y que se pueda mostrar la paciencia que Dios obra en nosotros. Pero no solamente eso, mis hermanos. Ser tardos para la ira es apaciguar las rencillas o las contiendas. Repito, ser tardos para la ira es apaciguar las rencillas o las contiendas. Como leíamos en Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El necio, mis hermanos, va a encender, mas el sabio se espera que vaya a apaciguar. Yo siempre, mis hermanos, ante un juicio, Él advierte primeramente. Él es paciente. Por eso es que Él provoca siempre la reconciliación. Es parte de las características de nuestro Dios, que Él es reconciliador. Él nos consuela, pero también nos reconcilia. Entonces, mis hermanos, debemos saber esperar. Debemos ser pacientes y no darle lugar a la rencilla. Es como estamos frente a un fuego y cuando somos rencillosos o nos dejamos llevar por la ira, comenzamos a echarle fuego a ese fuego que ya estaba allí, gasolina a eso que estaba allí. Eso se va a incendiar, peor aún. Pero si somos aquellos como los que se detienen ante la ira, como hemos visto, y apaciguamos la rencilla, vamos a echar agua a ese fuego que está encendido allí. Ese fuego se va a detener. Por ejemplo, mis hermanos, un compañero de trabajo viene y comete un error y nos culpa a nosotros, que somos los culpables de ese error. Ante eso, seguramente las orejas nuestras se van a poner rojas y nos vamos a enfurecer porque él queriendo quedar bien con los compañeros de trabajo, con el jefe, simplemente nos echó la culpa a nosotros. Lo fácil es ponernos bravos con él y crear una enemistad dentro del trabajo. Pero ahora el camino del sabio es aquel que se acerca a la persona y le dice, mira, ¿cómo podemos hacer para resolver? Quizás eh, hiciste una equivocación, pero vamos a resolverlo juntos. Entonces, eso va a hacer que esa rencilla o esa contienda se apague. Quizás esta persona lo hizo con mala intención, pero siguiendo el camino del sabio, esta rencilla va a apaciguarse. Otro ejemplo, mis hermanos, es ser tardo para la ira es gobernar el espíritu. Ser tardo para la ira es gobernar el espíritu. Eso lo vemos en Proverbios 16:32 que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad.
tomar o dominar una ciudad anteriormente era símbolo de poder. Incluso hoy en día también lo es. Quien toma una ciudad es el poderoso. Sin embargo, Dios hace una advertencia, Dios nos hace ver que poderoso realmente es aquel que domina su espíritu. Ese es realmente un poderoso, el que sabe dominar su espíritu. Y ciertamente Dios nos ha dotado de dominio propio. Es algo que Él nos da, el dominio propio. Así que cuando ejercemos dominio propio, eso que Dios nos dio, perdón, podemos ser tardo para la ira. Por ejemplo, mis hermanos, quizás colocamos una publicación en una red social o en WhatsApp y alguna persona de manera no objetiva, sino maliciosa, nos critica directamente a nosotros. Eso seguramente va a encendernos, eso seguramente va a molestarnos. Así que el camino fácil será responderle y quizás quedar tú bien ante la defensa. Pero no se trata de defenderte o de que la ira te impulse a decir cuatro cosas. Se trata de confiar en el Señor y de gobernar tu espíritu. Dejar que el dominio propio que Dios te dio te ayude en esas circunstancias. Así que mis hermanos, el sabio siempre va a reflejar el carácter de Dios en cualquier circunstancia. Pero podemos ver aún más circunstancias, como veremos a continuación, de cómo podemos mostrar el carácter de Dios ante la ira. Entonces la pregunta sería, ¿cómo el sabio, como punto 2, puede reflejar el carácter de Dios? ¿Cómo el sabio puede reflejar el carácter de Dios? En primer lugar, el sabio pasa por alto la injuria. El sabio pasa por alto la injuria. Seguramente, mis hermanos, todos en algún momento de nuestra vida, de una u otra forma, hemos sido injuriados. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debemos actuar si somos llamados sabios? Bien, les invito por favor a Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 16. Dice Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y ahora Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Repito, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo el sabio puede reflejar el carácter de Dios? El sabio pasa por alto la injuria. No toda ofensa, mis hermanos, tiene que ser respondida. No toda ofensa o no toda injuria debemos salir y decir cuatro cosas. No, mis hermanos. A veces lo más sabio o el carácter cristiano que podemos mostrar es callar, ser paciente, esperar que, que esas mentiras quizás se digan y no actuar, porque estaremos provocando más ira a la ira que ya existe. Por ejemplo, en una reunión familiar se levanta ese familiar que muchas veces es incómodo y le gusta criticar. Estamos comiendo todos juntos y esta persona dice, cónchale fulano, ¿hasta cuándo vas a seguir tú en ese trabajo? Tú como que no quieres progresar, tú como siempre quieres estar allí como, como un pequeño obrero, tú no, o sea, tú no tienes ánimos para salir adelante y quizás eso trae ira a la vida porque estás siendo avergonzado delante de toda tu familia. Y lo más razonable neciamente es pararte, decirle cuatro cosas, decirle, mira, yo he logrado esto, yo he logrado lo otro, ¿qué has hecho tú? Y comenzar a discutir y ahí se acaba ese almuerzo o esa cena. Pero lo prudente, el camino de la prudencia es que te detengas y le digas algo como, gracias al Señor tengo este empleo, tengo cómo sostenerme y estoy agradecido al Señor, sigamos comiendo. Y ahí se acaba la ira que quería encenderse, porque el sabio pasa por alto la injuria. La pregunta, mis hermanos, que puedo hacerles, cuando se presenta la injuria a nuestras vidas, cuando nos difama, ¿cómo actúas? ¿Pasas por alto la injuria o dices, no, no me puedo quedar callado? No me puedo quedar callada ante esta injuria. ¿Cómo actúas? ¿Como el necio
o actúas como el sabio? La sabiduría, mis hermanos, no está en ganar la discusión. Ahí no está la sabiduría. ¿Quién es el que va a ganar? No, sino en pasar por alto la injuria, porque de esta manera podremos reflejar el carácter de Dios. Cuando pasamos por alto la injuria, estaremos reflejando el carácter de Dios. Bien, mis hermanos, ¿cómo el sabio puede reflejar el carácter de Dios? No solamente pasando por alto la injuria, sino también el sabio suaviza el conflicto. El sabio suaviza el conflicto. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Repito, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bien, esa palabra áspera en nuestras vidas, ¿cómo puede verse? Puede verse a través del sarcasmo o simplemente con los gritos, palabras que se fueron de control. Así puede verse esas palabras ásperas. Y esto, mis hermanos, como lo decía hace un ratico, es como gasolina. Esto es como gasolina, cuando está ese fuego encendido, eso va a explotar. Y el problema es que allí no uno solo va a salir afectado, los dos salen afectados. Tanto aquel que ha provocado la ira como aquel que le echa más gasolina a esa ira, los dos van a salir perjudicados. Pero dice el proverbio que la blanda respuesta debemos darla, y no se trata de debilidad. No se trata que cuando damos una blanda respuesta estamos siendo débiles. No, sino que significa, mis hermanos, elegir el tono y las palabras adecuadas. Significa, mis hermanos, mostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo respondería Cristo ante una situación como esta, ante un conflicto? ¿Lo pone más grande o lo suaviza? Porque el sabio suaviza el conflicto. Mis hermanos, y no se trata de ganar la disputa, como le decía. Se trata de que las cosas se mantengan en paz y de manera razonable, a través de las palabras sabias, podamos apaciguar ese conflicto. Pero no solamente a través de las palabras podemos apaciguar la ira. También dice Proverbios 21, 14. Dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Repito, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Dice una versión más moderna, dice de este texto, un regalo en secreto calma el enojo, y una propina en secreto alivia la furia más grande. La dádiva en secreto. No se trata, mis hermanos, de un soborno corrupto, no. Se trata de a través de acciones, no solamente de palabras como ya vimos, de palabras blandas, sino también a través de acciones que podamos mostrar gracia y amor ante una persona enfurecida. ¿O no es el caso, por ejemplo, de algún vecino o alguna vecina que tiene fama de ser furiosa, estar todo el tiempo airada? Todos tenemos en nuestras comunidades una gente así. Entonces, frente a esta circunstancia, mis hermanos, porque estas personas a veces se fijan en uno y entonces se quieren molestar, bien sea porque uno fue imprudente o porque simplemente quiso ser. Ahora, a veces esas palabras blandas quizás no hace que ese furor disminuya, pero dice también la palabra que a través de acciones, de actos de gracia, puede hacer esa ira, puede ser aplacada. Entonces, quizás le podamos decir, oye, quisiera un cafecito, o cuando veo ante una situación que necesita ayuda, yo acercarme, por más que sea una persona airosa, que podamos acercarnos y ayudar a esa persona. Y también estaremos mostrando gracia y así vamos a suavizar el conflicto. Entonces, mis hermanos, dijo alguien, el sabio prioriza la relación por encima del orgullo. Prefiere perder el argumento antes que perder a la persona. Pero también hay un caso contrario, porque podemos actuar como sabios al usar nuestras palabras para suavizar el conflicto, también nuestras acciones para suavizar el conflicto, pero el necio actúa de forma contraria. Podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 26, 17, Proverbios 26, 17, que dice,
El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Imagínense alguien que va por allí y ve un perro por allí, perro bravo, y lo agarra por las orejas. ¿Qué puede pasar con ese hombre? Lo va a morder. Entonces lo que dice el proverbio. Y también añade el proverbio que esta persona, que el necio se mete en problemas ajenos. Dice, se deja llevar de la ira en pleito ajeno. O sea, ni siquiera le compete a él y se interpone en esas circunstancias. Mis hermanas, cuidémonos de meternos en pleito ajeno. Seamos conciliadores como Dios, pero no seamos necios. También dice Proverbios 30, Proverbios 30, 33. Proverbios 30, 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Y el que provoca la ira causará contienda. Este proverbio habla de causa y efecto, ¿sí? Porque de la leche se saca mantequilla y aquel que se sopla la nariz fuertemente puede sacar sangre. Pero de esta misma manera, el que provoca la ira causa contienda. Mis hermanos, aquel que provoca la ira, no hay manera, no hay forma que lo que venga próximamente sea contienda. Provocar la ira siempre va a producir conflicto. Esto es algo inevitable. Entonces, ante el conflicto, ante las circunstancias, te caracteriza por encender más el conflicto que apaciguarlo. ¿Qué haces ante el conflicto? ¿Lo elevas más con tus palabras, con tus acciones o lo apaciguas? Haces todo lo posible porque ese conflicto se apacigüe. ¿Prefieres quedar siempre bien tú? ¿Que quedes bien tú parado? ¿Que tú tengas siempre la razón? O sea, ¿te gusta que al final de cada discusión digas, está bien, tú tienes la razón? Ese es tu camino, porque ese es el camino del necio. Aquel que prefiere que le digan, sí, tienes razón, perdóname. O sea, siempre queremos escuchar nosotros es, perdóname. O sea, y yo, bueno, está bien, te perdono. Cuando sabemos que muchas veces pecamos y hacemos que el otro caiga también en el pecado de la ira. El objetivo, mis hermanos, no es imponerte o doblegar para ganar el conflicto. No es el objetivo, mis hermanos, sino suavizar el conflicto, ya que esto es de sabio y así estaremos mostrando el carácter de Dios. Seguimos preguntándonos cómo el sabio puede reflejar el carácter de Dios. Dijimos en primer lugar que el sabio pasa por alto la injuria. En segundo lugar, el sabio suaviza el conflicto. Pero en tercer lugar, el sabio se aparta de la ira. El sabio se aparta de la ira. Dice Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Repito, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio, mis hermanos, cree que cuando suelta toda su ira, cuando saca todo lo que está en su corazón y explota, él cree que ahí se acaba todo, que es libre, que se acabó. No, esto es más bien esclavizante. Ahí se está esclavizando su vida. Es por ello, mis hermanos, que el sabio sabe cuándo debe levantarse de la mesa, cuando sabe que un conflicto va a iniciar. El sabio sabe en qué momento va a colgar el teléfono, porque el sabio se aparta de la ira. Cuando él identifica la ira, que está a un paso, él ahí se detiene, porque de esa manera puede reflejar el carácter de Dios. Te pregunto, ¿consideras que eres de los que da rienda suelta a la ira o de los que se aparta de la ira? ¿Qué te caracteriza cuando está un conflicto? ¿Eres de los que le echas más leña al fuego o eres de los que te detienes? Dios te ha dado esa sabiduría. Ahora, mis hermanos, podríamos preguntarnos también, ¿cómo desarmar a una persona enojada? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque ya vimos cómo la palabra nos ha hablado texto tras texto en Proverbios, de cómo vivir como sabios, ¿sí? Pero quizás el otro no sabe cómo hacerlo, porque no es creyente o porque simplemente no quiere obedecer al Señor. ¿Qué hacemos ante una persona que está airada? ¿Cómo lo desarmamos?
¿Cómo desarmamos a una persona enojada? Ciertamente esta es una de las maniobras más difíciles que hay, porque no hay garantía, mis hermanos, ante esto. Sin embargo, nuestra reacción natural ante la ira ajena, podemos tomar dos caminos. Cuando alguien está irado, podemos huir o atacar con más ira. Uno de los dos caminos. No nos quedamos neutros ante la ira. Pero ninguno de estos caminos es correcto. ¿Por qué? Porque si huimos, la persona va a aprender que gritar es correcto, que gritar funciona. ¿Ok? Pero si atacamos, entonces alguien saldrá herido. O él o yo. Pero entonces no podemos ni huir ni tampoco podemos atacar a la persona que está airada. Porque cada día podemos toparnos ante estas circunstancias. Pero mis hermanos, bíblicamente a través del libro de Proverbios podemos ver cuál es el camino correcto para que lo podamos perseguir. Como hemos visto, debemos tardar en airarnos. Debemos, mis hermanos, pasar por alto las ofensas, pero también debemos dar blandas respuestas. Así que ante esto, lo que podemos ver de fondo, lo que Dios nos invita es a la humildad. La humildad es la nueva fortaleza. La debilidad es poder espiritual. El mundo ve la humildad como algo tonto, como algo no fuerte, pero Dios ve en la humildad la fortaleza necesaria para vencer la ira, pero con su ayuda. Ahora, ¿cuál es el secreto ante esto, ante la humildad? Bueno, mis hermanos, desprendernos de lo que creemos que necesitamos. Sí, debemos desprendernos de aquello que creemos que necesitamos. ¿Y qué creemos que necesitamos? Bueno, creemos que necesitamos respeto, creemos que necesitamos reconocimiento o aprobación. Veamos, por ejemplo, el respeto. Creemos que requerimos respeto. Te conceden un puesto de liderazgo, vamos a decir, dentro de la iglesia o fuera de ella. Y quizás en tu ejercicio de liderazgo notarás que una persona o hermanos en la fe, dependiendo de dónde se ejerce ese liderazgo, te tratan de manera normal y tú lo ves como que una falta de respeto. Pero ahora que yo soy X y no me tratan como tal, porque quieres que te respeten, entonces obligas a través de tu liderazgo a imponer el respeto. Entonces, debemos, mis hermanos, desprendernos de la necesidad del respeto, porque si Dios permitió que estuviéramos en ese cargo o en esa actividad, es porque así lo quiso y no debemos exigir o ser necesitados del respeto. Pero también, mis hermanos, debemos desprendernos del reconocimiento, no solamente del respeto, sino del reconocimiento. Bien sea que hagas un esfuerzo en el hogar, haces una cena espectacular o limpias la casa profundamente y quizás nadie en la casa lo notó. Nadie en la casa te felicitó por eso ni te dio gracias. Inmediatamente podemos comenzar a decir palabras hirientes, a decir, pero es que aquí nadie reconoce, nadie ayuda y la ira aparece por allí. Mis hermanos, debemos desprendernos de la necesidad de reconocimiento. Te pago o paga si tu familia está feliz por la cena que le hiciste. Te paga o pago porque tu casa quedó bien bonita luego de la limpieza. Así que no exijas para ti reconocimiento. Pero ¿qué otra cosa no debes exigir para ti? Aprobación. No debemos exigir aprobación. Quizás compartes alguna opinión, algún comentario en una reunión entre amigos, entre hermanos, lo que sea, y alguien te dice, otra vez tú vienes con eso. ¿No te acuerdas que la última vez metiste la pata? Entonces allí nos hace sentir mal y humillados delante de todos. Y lo que podemos salir a través de la ira con palabras hirientes a esta persona y decirle, bueno, pero ¿qué te crees tú? Pero debemos, mis hermanos, optar por desprendernos de la aprobación. No tienen por qué felicitarnos por todo. Debemos asumir que no en todo tenemos la razón. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a desprendernos de lo que creemos necesitar. Creemos necesitar el respeto, creemos necesitar el reconocimiento o la aprobación. Ya que, mis hermanos, en vez de necesitamos desarmar a la persona enojada. Porque si esta persona a través de la ira nos provoca en esto, necesitamos desarmarla. Y una de las cosas importantes, dejar de creer que necesitamos todo esto. Así que al abandonar esa idea de necesidad personal, mis hermanos, debemos o podemos decir cosas como, si quieres hablar de mis pecados,
Está bien, hablemos. Si somos realmente humildes, esta persona notará que quieres realmente escuchar lo que tiene que decirte. Y eso es importante, la rendición de cuentas. Poder decir no solamente como que te estás deshogando, no, de verdad allí. Oye, yo estoy luchando con la ira, de verdad. Y dime lo que tengas que decirme. Y es de manera humilde. También puedes decirle que dije o que hice que te hizo enojar. Si queremos desarmar a la persona enojada, dile qué hice o qué dije que te hice enojar, pero que sea realmente honesto. O mira, no sé cómo responder cuando estás enojado o enojada, no sé cómo hacerlo, pero quiero cuidar nuestra relación. Si somos sinceros, esto va a desarmar a la persona enojada. Si no crees que necesitas lo que ya mencionamos y actúas en humildad, vamos a desarmar a la persona enojada. A veces, mis hermanos, habrá momentos en que vamos a hablar, habrá otros momentos en que nos vamos a callar. Pero mis hermanos, lo importante es que haya paz, que haya reconciliación. Así que optando por el camino de la humildad, no tendremos que huir por miedo. Cuando optamos por el camino de la humildad, tampoco, mis hermanos, tenemos que atacar para ver quién va a ganar en esa batalla. Sin embargo, todo esto que hemos dicho es bíblico. Todo esto que hemos dicho está bien, es correcto. Pero si lo hacemos bajo nuestro propio esfuerzo humano, será simplemente moralismo y podemos decir, yo voy a lograrlo, porque incluso alguien no creyente, si aplica estos principios bíblicos, le puede ir bien por unos días, pero va a fracasar porque está hecho en sus fuerzas, porque se desconoce cuál es la raíz de la ira. Y es lo que veremos a continuación, la raíz de la ira y la solución. Así que mis hermanos, cualquiera a través de su empeño personal pudiera por algunos días, por unos minutos, pasar por alto la injuria. Quizás alguien a través de su esfuerzo personal podrá por poco tiempo suavizar el conflicto o apartarse de la ira, como hemos visto. Pero esto es humanamente imposible, ya que mis hermanos, el único que puede arreglar esto de raíz, el tema de la ira, solamente es Dios. Dios solamente puede arreglar esto de raíz. Recuerda que la ira siempre desenmascara lo que hay en el corazón. Y es precisamente allí donde está el problema de la ira. La ira no es el problema principal, sino es el síntoma. La ira revela, mis hermanos, finalmente son nuestros ídolos. Cuando un ídolo es amenazado, la ira aparece, la ira nace. Y un ídolo puede ser cualquier cosa, buena o mala. Eso puede ser un ídolo, no tiene por qué ser algo necesariamente malo. Un ídolo puede ser algo bueno. Ese ídolo puede decir, no, si no tengo esto, no puedo ser feliz y no puedo estar en paz. Eso dice el ídolo. Si no tengo esto, no puedo ser feliz y no puedo estar en paz. Así que cuando alguien o algo amenaza esa felicidad o alguien o algo amenaza eso que me da paz, entonces allí sale el guardaespaldas a defenderlo. ¿Y cuál es ese guardaespaldas? La ira. La ira viene a defender a nuestros ídolos que se han tocado. ¿Y de qué ídolo, mis hermanos, la ira se está defendiendo? Podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el ídolo del control. El ídolo del control. Ese ídolo dice, yo sé cómo deben hacerse las cosas y todos deben seguir mi plan para que yo esté bien. Así dice el ídolo del control. Ahora, ¿cuándo nace la ira? Esa ira nace cuando las personas no actúan como esperamos. Esa ira nace cuando los planes cambian en último minuto. Esa ira aparece cuando las circunstancias escapan de nuestras manos. Por ejemplo, organizas un almuerzo y das instrucciones claras y viene tu esposo o tu esposa, le dice, oye, tráeme tal ingrediente y trae otra cosa distinta. Explota la ira. ¿Pero por qué explota la ira? ¿Por el ingrediente? No, la ira ha aparecido porque se ha visto afectado el ídolo del control. Tú querías tener tus planes todo controlado, pero como no salió como tú querías, ahí viene en defensa la ira para guardar al ídolo del control. Pero ¿qué más? También podemos ver otro ídolo, el ídolo de la comodidad. El ídolo de la comodidad. Él dice algo así como, tengo derecho a una vida sin estrés, sin interrupciones y con mi bienestar personal como prioridad. Eso dice el ídolo de la comodidad.
Ahora, ¿cuándo nace la ira? Cuando alguien invade tu tiempo a solas, tu tiempo personal, cuando te piden un favor que requiere esfuerzo físico o algo te causa molestia, ruidos, lo que sea. Cuando invaden tu paz, ahí viene el defensor de ese ídolo que es la ira. Te molestas. Entonces, tu ira no está defendiendo tu paz. Tu ira lo que está haciendo es defendiendo el ídolo de la comodidad que está allí. El mensaje oculto que está allí es, mi derecho es a descansar, así que nadie me va a molestar y ¡blum! Cierra la puerta. Porque el ídolo apareció para defenderte de la comodidad. Pero otro ídolo, aparte del control, aparte de la comodidad, está el ídolo de la reputación. Ese es otro ídolo también, que la ira viene en defensa. Dice ese ídolo de la reputación, mi valor depende de que los demás piensen de mí. Necesito ser visto como inteligente, capaz o espiritual. Eso dice el ídolo de la reputación. Ahora, ¿cuándo nace la ira en defensa de este ídolo? Cuando alguien te corrige en público, cuando te hacen una broma que te deja mal parado o cuando alguien cuestiona tus motivos. Por ejemplo, en una reunión de discipulado, comenzamos a rendir cuentas unos a otros y viene alguien después de esa reunión de discipulado y te recuerda, pero no de manera sana, sino con bromita de lo que tú expusiste de manera sincera allí. Aparte que eso es una imprudencia, está mal, eso te va a provocar a ira también. Pero allí también podemos ver manifestado que ese ídolo eh, de la reputación comienza a verse afectado porque ya no te ven como ese hermano o esa hermana ejemplar. Entonces sale en defensa la ira para guardar ese ídolo de la reputación. Mis hermanos, la ira es es la defensa, como hemos dicho, de estos ídolos. Ahora, ¿cuál es la solución ante este defensor de nuestros ídolos? ¿Qué podemos hacer para que este defensor simplemente se apague y no deje quieto? ¿Qué podemos hacer para que la luz del Evangelio se muestre? Y bueno, podemos ver, mis hermanos, que el Evangelio nos recuerda que merecíamos la ira de Dios. Ciertamente podemos lidiar con la ira y lo podemos reconocer o verlos en otros, pero a través del Evangelio podemos ver, mis hermanos, que merecíamos nosotros, era la ira verdadera, la ira de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Mis hermanos, no merecemos tener el control de nada. No merecemos tampoco comodidad, no merecemos tampoco reputación, ya que precisamente estos ídolos se rebelan contra Dios. Estos ídolos son nuestras impiedades y nuestras injusticias por la cual Cristo pagó en el Calvario. Sin embargo, Dios descarga su ira sobre Cristo. Él cargó la ira que nosotros merecíamos, la ira justa, la ira verdadera, no la nuestra que es pecaminosa. Él cargó su ira. Así que ante esta verdad del Evangelio, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser implacable con otros cuando Cristo fue pacientemente conmigo? ¿Cómo puedo ser implacable con otros? ¿Cómo puedo mantenerme airado con otra persona, molesto con otra persona, cuando Cristo perdonó todos mis pecados? ¿Cómo puedo sentirme orgulloso? No, es que yo soy de un carácter fuerte. No, es que yo no puedo dejar que pase una. Mis hermanos, recibiste misericordia, recibiste gracia, no recibiste la ira justa que merecíamos. No es de sabios, no es de creyentes creerse que tenemos el derecho de estar airados, de pecar. Sabemos que merecíamos la ira justa de Dios a nuestras vidas. Pero no solamente el Evangelio, mis hermanos, nos recuerda que merecíamos la ira de Dios. También el Evangelio nos asegura que ya tenemos lo más importante, que no necesitamos nada más, que ya tenemos lo más importante. Dice Efesios 1:5 y 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya Él nos aceptó en Cristo, somos aceptos en el amado. ¿Necesitamos que alguien más nos acepte? No, no necesitamos a nadie más. Ya Él nos aceptó en el amado. Pero también dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No solamente somos aceptos en el amado, sino que estamos completos en Cristo. No hay nada que nos haga falta. No hay nada que necesitemos. No hay nada, ningún ídolo que pueda saciarnos. Ya estamos completos en Cristo. Ya Él pagó la ira que merecíamos. Entonces, tenemos derecho alguno como hijos de Dios a vivir a nuestras riendas, a vivir contrario al carácter de Dios, vivir airados porque sí, porque tiene que hacer lo que yo digo, porque se me tiene que respetar o porque mi comodidad no puede ser atormentada. Mis hermanos, vivamos el evangelio, vivamos a la luz de la realidad que Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, fue humilde, se entregó por nosotros. Entonces vamos a ser distintos a lo que Cristo ya es. ¿Somos discípulos de quién? De Cristo. Se supone que debemos vivir de acuerdo a lo que Él es, a quién es Él. Debemos mostrar el carácter de Dios. Recordemos, mis hermanos, somos aceptados por el Señor, por el amado. También somos amados y estamos completos en Cristo. Así que si nuestra identidad está asegurada en Cristo, si estamos en Cristo, mis hermanos, no tenemos nada que perder. No tenemos motivos que nos muevan el piso para comenzar a decir millones de palabras soeces o rabiosas contra alguien. Y es por eso que estamos en Cristo, podemos pasar por alto cualquier ofensa o cualquier injuria. ¿O no es cierto que las mayores ofensas y la mayor injuria la llevó Cristo en la cruz? Incluso en el camino al Calvario. Él fue ofendido de una manera brutal. Así que ¿quiénes somos nosotros? Ante cualquier ofensa que nos digan o una burla, podemos o tenemos el derecho de responder también como ellos actúan. No, mis hermanos, estamos capacitados para pasar por alto cualquier ofensa, cualquier injuria. También estamos capacitados en Cristo poder abandonar la necesidad de quedar siempre bien, de que nos vean siempre bien. También tenemos la capacidad de quedarnos tranquilos si no nos dan la razón. O si no nos reconocen, podemos estar tranquilos. Ya estoy tranquilo en Cristo, estoy completo en Él. No necesito que me alogien, no necesito que me reconozcan, que me aplaudan todo lo que digo. Porque si estoy seguro en Cristo, mi hermano, la ira esa que se quiere levantar quedará pisada, esa ira quedará controlada. Ya no necesitamos, mis hermanos, ganar todas las discusiones, porque tenemos valor en Cristo. No necesitamos darle rienda suelta a la ira, no lo necesitamos. Recordemos que cuando esa ira quiere encenderse y nuestras palabras quizás bravas comiencen a encenderse, recordemos, yo merecía la ira divina, yo merecía el castigo de Dios. ¿Quién soy yo para vivir de manera contraria a lo que es mi Padre? ¿Hoy soy su hijo o no lo soy? O vivo como un sabio o vivo como un necio. Y yo creo que como creyentes, nosotros deseamos vivir como sabios. Así que mis hermanos, de esta manera, estando en Cristo y siguiendo su ejemplo, podemos vivir como verdaderos sabios, como verdaderos discípulos, lo cual nos llevará a parecernos a nuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Tardo para la ira y grande en misericordia. Para finalizar, mis hermanos, ¿con quién te identificas hoy? Sí, sé que somos creyentes y podemos decir, no, yo soy de los que no se aira, yo soy de los que no se pone bravo. ¿Con quién te identificas hoy? ¿Con el necio que es impaciente y explota porque no aguanta nada? ¿O te identificas con el sabio que es paciente en el espíritu? ¿Con quién te identificas hoy? ¿Con el necio que es rencilloso, que no le pueden hacer nada porque enseguida tiene que pagármela? ¿O te identificas con el sabio que apacigua las contiendas? ¿Con quién te identificas hoy? ¿Con el necio que explota o con el sabio que gobierna su espíritu?
Recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos ha dado la potestad de tener dominio propio. Él está en nosotros y su fruto ha de verse en nuestras vidas. No porque lo forcemos, no, si Él está en nosotros y nos dejamos guiar por Él, se verá la paciencia en nosotros, se verá la paz en nuestras vidas por la gracia del Señor. Pero mis hermanos, si luchamos con la ira, seamos sinceros, reconozcámoslo primeramente delante del Señor. Señor, yo reconozco hoy fui retratado, hoy fui retratada y te pido perdón. Lo reconozco, Señor, no quiero ocultarlo con una cara aquí en la iglesia o en el trabajo, pero en la casa soy el perro bulldog, sino que realmente reconozcamos delante de la presencia de Dios que luchamos con este pecado, que este pecado lo que hace es defender los ídolos que hay en nuestros corazones que anteriormente fueron descritos. Así que pide perdón a Dios, confiésale tu pecado al Señor, pero también pídele perdón contra aquella persona con la cual te has airado, con aquella persona que has ofendido, que has dicho palabras o acciones que lo han herido o que la han herido. Debes reconocer delante de esa persona y pedirle perdón y reconocer sinceramente que has vivido de esa manera. Pero también no luches solo. Está bien, orar ante el Señor, eso es correcto. Pedir perdón es correcto, pero también busca ayuda de tus hermanos en la fe. Acércate y dile, hermano, mira, o hermana, yo reconozco que yo batallo con el pecado de la ira descontrolada. Yo reconozco que no me pueden hacer nada porque exploto. Quizás aquí no me veas así, porque me acomodo, pero yo reconozco eso y quiero de verdad cambiar. Quiero realmente que yo pueda mostrar el carácter de mi padre. Yo quiero ser sabio, no un necio que miente, que vive de una manera hipócrita. Yo reconozco esto en mi vida. Pero eso sí, mi hermano, no empieces diciendo voy a controlar mejor mi carácter. No se trata de un esfuerzo personal. No se trata de eso, sino voy a mirar más a Cristo. Se trata de eso, de Él, porque Él es el perfecto. Él es aquel que nos muestra cómo vivir, es aquel que nos muestra el carácter del Padre, el cual debemos imitar. Porque el Evangelio, mis hermanos, no solo se nos perdona nuestra ira, que eso es preciso. Cuando pedimos perdón, nuestra ira es perdonada. Cristo pagó en la cruz por nuestra ira. Pero también, mis hermanos, Dios es capaz, Dios puede, es el único de transformar de raíz la ira que hay en nuestros corazones, que está allí en defensa de nuestros ídolos. Y así, mis hermanos, en dependencia del Señor, del Espíritu Santo, poco a poco, como hijos adoptivos, como hijos sabios, empezamos a parecernos más a nuestro Padre, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, por ayudarnos a escuchar estas verdades, Señor. ¿Cuál es tu voluntad de cara o frente a la ira? Permítenos, Señor, vivir en dependencia a ti, que podamos, Señor, reflejar tu carácter, Señor, y no el nuestro, Señor, no como el mundo vive, sino que podamos, Señor, ser pacientes, que podamos, Señor, Dios mío, apegarnos de ti en aquellos momentos, Señor, en que sea fácil o sea una necesidad, Señor, quizás expresarnos con rabia, pero ayúdanos, Señor, a controlar nuestras palabras, a mostrar el amor de Cristo, el Evangelio, Señor, que tú puedas obrar en nosotros de raíz, Señor, y poder transformarnos a la imagen de Cristo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.